Buenas tardes, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta hora te damos gracias por la bendición que tú nos das de estar en este lugar y de poder venir a alabarte y bendecir tu nombre. En esta hora, Señor, que tú vas a hablar a nuestros corazones, te pedimos que prepares, Señor, nuestra mente, nuestro pensamiento, cada uno de lo que estamos pensando, Señor, de nuestras preocupaciones, podamos dejarlas a un lado y poner atención a lo que tú tienes, lo que tú has traído hoy para nuestros corazones. Habla nuestras vidas hoy, Señor, y que lo que yo diga, Padre, sea, Señor, algo que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, y te alabamos, Señor. Amén, Rey. Les voy a pedir que abran su Biblia en Gálatas 5, el capítulo 5. Gálatas 5, los versículos 16 y 17. Los vamos a leer todos a una misma voz, respetando los signos de puntuación para que se escuche claro. ¿Ya lo tienen? Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pueden tomar su lugar, los que estaban de pie, gracias. Aquí el apóstol Pablo nos habla que el Espíritu y la carne siempre van a estar en contra, que nunca van a estar de acuerdo. Y aquí no se menciona al alma, pero el pastor ya nos ha hablado que el ser humano está constituido por lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces podemos decir que el alma es como el que está en medio. Entonces es como cuando hay tres hermanos, el de en medio, si le conviene se va con el grande, y si no le conviene con el grande y le conviene con el chico, mejor me voy con el chico. El alma así está. Si al alma le conviene o el cuerpo es lo que está ordenando, el alma se va a convertir en carne, que es lo que el apóstol Pablo nos habla aquí. Si el cuerpo es el que está mandando, el alma va a decir, bueno, yo obedezco entonces al cuerpo y nos vamos a convertir en la carne, que es lo que el apóstol Pablo dice que no debemos de satisfacer los deseos de la carne. Y si el espíritu es el que está mandando, entonces el alma dice, bueno, me voy con el espíritu y vamos a obedecer lo que Dios dice. Bueno, yo titulé esta predicación, el alma humilde y el alma vengativa. Nuestra alma puede ser o vengativa o humilde, que en su caso es sumisa al espíritu. Y yo, Dios puso en mi corazón un ejemplo que vemos claro acerca de la vida de un profeta y de un pueblo que actuaron de diferente manera. Y eso lo podemos ver que nosotros a veces lo hacemos, a veces nosotros queremos actuar como lo hizo este profeta y a veces actuamos como lo hizo el pueblo. Les voy a pedir que vayamos a Jonás. Y vamos a ver las características del alma vengativa primero, después vamos a ver las características del alma humilde y sumisa. Y vamos a estar revisando estos versículos, es casi todo el libro, no lo vamos a leer todo. Entonces vamos a ver nada más el versículo del 1 al 3. Y les voy a pedir que ustedes lean el 1 y el 3 y yo leo el 2. Ustedes el 1 empiezan, por favor. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
En el tiempo del profeta Jonás se pensaba que Dios nada más habitaba en el pueblo donde se encontraba, específicamente en esa región, que Dios no habitaba en otro lugar. Entonces Jonás dijo, yo mejor me voy porque no quiero obedecer. Hay 3 posibles razones por las que Jonás pudo haber huido, y es cuando Jehová le dice a Jonás, ve a hablarle a Nínive, al pueblo de Nínive, y diles que lo voy a destruir. Entonces, el pueblo de Nínive estaba en Asiria y era un pueblo muy sanguinario, y era un pueblo que había causado mucho daño al pueblo de Israel. Entonces, ellos hacían muchas cosas, se habla muchas cosas del pueblo de Asiria. Entonces Jonás dijo, yo no voy a ir a ese pueblo que tanto daño nos ha hecho. Es un pueblo que no merece la misericordia de Dios. Esa pudo haber sido una, que él no quisiera el perdón para ese pueblo que había hecho daño y que en realidad pues sí se merecía la muerte por todo lo que él había hecho. Otra razón puede ser que él temiera que Jehová ya no amara tanto al pueblo de Israel y empezar a amar a otro pueblo. Esa es otra característica por la que Jonás dijo, no, yo quiero a Dios para mí nada más. Yo no quiero que Dios vaya y ame a otro pueblo, nada más que me ame a mí. Y otra característica es que dijo, a lo mejor si yo voy a ir a rebajar el nombre de mi Dios. Dios puede ser rebajado al perdonar a un pueblo que ha sido tan malo y al tener misericordia de él. Entonces Jonás dijo, mejor huyo. Y a veces cuando nuestra alma es vengativa, no queremos hacerlo. No queremos que el Espíritu tenga esa comunión con Dios, que el Espíritu sea perdonado. Y decimos, no, es que he pecado mucho y pues Dios si me va a perdonar a cada rato, pues no lo merezco. Y empezamos a poner pretextos para no acercarnos a Dios y lo que hacemos es huir. Él descendió, dice que descendió, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y Tarsis está contrario a Nínive. Entonces él lo que hizo fue abrirse a donde Dios lo había mandado. Y a veces nosotros cuando escuchamos la voz de Dios, pero no queremos hacer su voluntad, lo primero que hacemos es huimos de la presencia de Dios. Cuando Dios nos habla, nosotros decimos, no, yo voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a huir de la presencia de Dios. Otra característica, cuando el alma se empieza a convertir en carne o se va de parte de la carne, la podemos ver en Jonás en el capítulo 1, en el versículo 5, que dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Otra característica es que cuando hacemos esto y empezamos a desviarnos, empezamos a confiar en nosotros y decimos, no, yo confío en mí y todo lo que yo estoy haciendo son decisiones correctas, y ya empezamos a dejar a un lado a Dios. No lo queremos al lado de nosotros y decimos, yo estoy seguro de mí y me voy a dormir. Y los marineros van y le dicen, oye, despiértate, ¿qué te pasa? No sientes la marea, no sientes, y uno a veces está encerrado en su mundo, está encerrado, aferrado así, que no siente los problemas, y a veces los problemas están afectando a otras personas y no lo queremos ver. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra comodidad de humanos, estamos en nuestra comodidad, la comodidad que la carne, que el cuerpo nos pide. Otra característica que vemos aquí en este personaje, en el versículo 7, dice que echaron suertes, dijeron vamos a echar suertes para ver quién es el que nos ha traído este mal, y las suertes cayeron sobre Jonás. A veces personas que no nos conocen del todo bien, o a veces personas de afuera, ven nuestros errores, ven que estamos mal y saben, hay personas que no saben que somos cristianos y hay otras que sí, pero dicen, él no está haciendo lo correcto, él no está haciendo lo que dice que es, él dice que es cristiano, pero no está haciendo en realidad lo correcto, no está haciendo lo que debería hacer. Y Jonás aquí nos dio ejemplo. Los marineros no sabían aún
quién era él. Hasta después le preguntan, bueno, ¿y tú por qué? ¿Por qué no están castigando por tu culpa? Ellos no sabían, pero ellos dijeron, vamos a ver quién nos ha traído este mal. Y ellos se dieron cuenta, yo creo desde que Jonás estaba dormido se han de haber dicho, algo trae, porque no puede estar tan tranquilo y nosotros aquí ahogándonos y él dormido. Me imagino, ¿no? Que ellos ya habían sospechado algo, por eso dijeron, vamos a echar suertes para ver quién nos ha traído este mal. En los versículos del 12 al 15, les voy a pedir que lean ustedes el 12 y el 13, y yo leo el 14 y el 15, por favor. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jonás tuvo que sufrir las consecuencias. Ya cuando le cayeron encima, ahora sí, las personas y le dijeron, es que tú estás haciendo esto, y Jonás dijo, pues ni modo, tengo que aceptarlo, ya me lo dijeron. Yo no lo quería aceptar, pero ya me lo dijeron. Jonás tuvo que aceptar las consecuencias y dijo, tírenme, tírenme. Ya ustedes están sufriendo por mi culpa, aviéntenme. ¿Y qué hacen? Las personas que iban en el barco, ellos empezaron, dice que tratar de hacer llegar el barco a tierra, pero no pudieron. Dice que se embravecía más. Entonces dijeron, le empezaron a rogar también, dice que ellos clamaron a Jehová, pero aún así no pudieron. Ellos tuvieron que interceder todavía por la vida de Jonás, que estaba desobedeciendo. Todavía personas que no conocían a Dios lo tuvieron que hacer por Jonás. Jonás ni siquiera tuvo la inquietud de decirle, Dios, por favor, es mi culpa, a mí mátame, pero a ellos déjalos. No, ellos tuvieron que interceder y aún así Dios no respondió. Y fue cuando ellos dijeron, no, nos vamos a morir, mejor muérete tú solito. Y él llevó las consecuencias de sus actos, desde lo primero que hizo, que huyó, y las consecuencias subsiguientes, él las tuvo que asumir. Y ya después vemos que dice Dios que Dios preparó un pez para él y que se lo tragó. Y en el capítulo 2 completo vemos la oración que Jonás le hace a Dios. Jonás se acuerda que tiene un Dios de misericordia, Jonás se acuerda que tiene un Dios que perdona y dice, Señor, perdóname. La oración que Jonás hace en el capítulo 2 es una oración muy bonita, pero es una oración de arrepentimiento, pero ese arrepentimiento también iba con la intención de, Señor, sácame de aquí. Y a veces nosotros ya cuando estamos en el hoyo es cuando nos acordamos de Dios y Señor, ya la regué, no hice como tú lo querías, voy a obedecerte, ahora sí quiero obedecerte, las decisiones que yo tomé fueron las incorrectas, yo quiero obedecerte. Pero a veces nada más lo hacemos con el afán o con el deseo de salir de esa, y ya cuando salimos de ese problema nos volvemos a olvidar de Dios, y aquí lo vamos a ver con el ejemplo de Jonás. Jonás después hace otras actitudes que reflejan que en realidad su arrepentimiento nada más era para salir de ese problema. En el capítulo 4, en el versículo 1, ya después que Jonás obedece y va a Nínive y predica que Nínive va a ser destruido si el pueblo no se arrepiente, Jonás regresa y dice que se queda viendo a ver se queda a esperar, a ver qué es lo que Dios va a hacer con el pueblo de Nínive. Y en el versículo 1 del capítulo 4, Jonás se enoja porque Dios se arrepiente, porque Dios ve cómo el pueblo reacciona, y Jonás dice, ¿por qué? Si él es un pueblo muy malo, Dios tiene que hacer justicia en ese pueblo, Dios tiene que hacerle justicia al pueblo de Israel. Y Jonás se enoja, dice que él se enoja y Dios le habla. Él oró, en primer lugar, él oró reclamándole a Dios, ¿por qué no estás haciendo justicia en este
en este pueblo que es tan malo. Dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás dice, tú eres un Dios de misericordia, yo te conocía. Empezó a justificar la razón por la que él había hecho lo distinto a lo que Dios le había dicho. Dijo, yo voy a justificar lo que hice mal, porque yo sabía lo que tú ibas a hacer. Yo sigo molesto porque tú no estás haciendo como debiste de haber hecho, como dijiste que ibas a hacer con el pueblo de Nínive, con un pueblo que es muy malo. Yo estoy enojado y voy a justificar mi pecado. Y a veces nosotros así lo hacemos, justificamos nuestro pecado y le reclamamos todavía a Dios después de que Dios ha hecho con nosotras cosas grandes y vemos testimonio también en otras personas. En el versículo 3 del capítulo 4 dice que él prefiere la muerte. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás llegó a un grado en el que prefirió morir. Dijo, no quiero ya vivir, no quiero ver que un pueblo enemigo al nuestro esté disfrutando lo que nosotros debemos de disfrutar, que es el amor y la misericordia de Dios. Y a veces nuestra alma dice, no, yo quiero disfrutar lo que la carne disfruta. Y no quiero que Dios tenga misericordia de mi espíritu, no quiero que Dios tenga misericordia de cuando yo me postro. Es una pelea continua que tiene nuestra alma con nuestro espíritu. Y Jonás la tenía en este caso con el pueblo de Nínive. Él decía, yo prefiero morir entonces. Si no voy a disfrutar la muerte de estas personas, prefiero morir yo. No quiero ver que un pueblo disfrute lo que yo debo de estar disfrutando. Y ya en los últimos versículos, no conocemos nosotros el final de la vida de Jonás, pero en los últimos versículos nos habla de la calabacera, que Dios la hace crecer y le da sombra y después lo hiere con el aire, con el sol, y Jonás se despierta todavía enojado y le reclama, Señor, ¿por qué me quitas la calabacera que me daba sombra? Y es cuando Dios le dice, le da el ejemplo de la calabacera, dice, yo la hice crecer, tú no hiciste nada con ella. Así es este pueblo que no sabe distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. No saben qué es lo que hacen. ¿Y tú cómo quieres que yo no tenga misericordia de este pueblo? No sabemos cómo murió Jonás, pero lo último que nos habla de Jonás es que él estaba enojado. Y aún en los versículos él decía, yo prefiero la muerte. Él llegó a un grado muy, muy grande de odio, de venganza con otro pueblo. A pesar del ejemplo, de la lección, de las varias lecciones que Dios le dio a Jonás, él no aprendió. Y él prefirió su dolor, prefirió sufrir, que mejor decir, bueno, Dios, haz lo que quieras con ellos. Yo me regreso a mi pueblo y disfruto con mi pueblo de lo que tú nos has dado. Y Jonás no lo hizo, dijo, no, yo no. Yo quiero mejor morirme y ya ni disfrutar, ni ver otras cosas que no me gustan a mí. Son características que nosotros tenemos a veces y que el apóstol Pablo nos dice. La carne siempre va a estar en contra del espíritu. Jonás estaba en contra de Nínive y por razones obvias, y él deseaba la muerte. Y el alma, nuestra carne, desea la muerte del espíritu para disfrutar lo que la carne desea. Pero ahora vamos a ver las características de un alma humilde, de un alma sumisa, que podemos tener si estamos en nuestro espíritu. Y estas las vamos a ver en el capítulo 2, que es cuando Jonás le habla al pueblo de Nínive. Y le dice lo que Dios tiene preparado para ellos si no se arrepienten. Es el capítulo 3, no el 2. Vamos a leerlos, todos los versículos son 10. Les voy a pedir que lean ustedes 2 y yo leo 2 hasta llegar al versículo 10, por favor.
Sí, el capítulo 3. A ver, todos juntos. Es el capítulo 3, ustedes los dos primeros y juntos respetando los signos de puntuación. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y llegó... E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La primera característica que vemos en el pueblo que tuvo fue que creyó. En el versículo 5 dice que el pueblo creyó la palabra que Dios les había dicho. Dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es la primera característica que ellos tienen. Ellos creyeron a Dios. Dijeron: nosotros hemos visto cosas que Dios ha hecho con ese pueblo de Israel y vamos a creer. Vamos a creer que Dios es un Dios de palabra. Primero fue el pueblo, primero nos habla del pueblo, dice que el pueblo creyó. Dice que proclamaron ayuno, se humillaron al vestirse de cilicio. El cilicio es una ropa rasposa, una ropa que incomoda. Se quitaron su comodidad, se humillaron y proclamaron ayuno. Todo su cuerpo dijeron: vamos a deshacernos, vamos a despojarnos de nuestro cuerpo y vamos a humillarnos. Ellos reaccionaron conforme al Espíritu. Ellos dijeron: mejor vamos a obedecer, no hay que poner a prueba, no hay que tentar a Dios. Fue esa la segunda característica del pueblo. El pueblo creyó y el pueblo proclamó ayuno. En el versículo 6 dice que llegó la noticia al rey. Sí, se enteró el rey de esta noticia. No sé si sería el último, pero dice que se enteró el rey. Entonces el rey, al escuchar, dijo: yo veo cómo mi pueblo está reaccionando. Entonces, si mi pueblo se está alertando, es porque es algo grave, es algo que es digno de ponerle atención. Y dice que él se contagió de esa humildad del pueblo. Se contagió y dijo: yo también me voy a humillar. Si mi pueblo lo hace, yo por amor a mi pueblo voy a humillarme. Y llevó a cabo actos de humildad y sumisión a Dios. Se despojó de su orgullo, de su poder y de su gloria de rey. Porque muchas veces nosotros también no queremos dejar nuestro orgullo a un lado. No somos reyes, pero nos creemos como reyes. Creemos que nosotros podemos hacerla de todo. Y decimos: no, yo no quiero escuchar la voz de Dios. Yo conozco las consecuencias que me pueden traer mis actos, pero no quiero obedecer a Dios. Y no queremos dejar nuestro orgullo a un lado. Y el rey lo hizo. Él se despojó, dijo: no, ahorita no me importa. Hay alguien mayor que yo que me puede matar. ¿Y dónde queda mi poder? ¿Dónde queda mi orgullo? Pues en la tumba. Mejor obedezco. Mejor hago lo que aquí me están diciendo. Mi pueblo me está diciendo. Con su ejemplo me está exigiendo que yo haga eso. Él tuvo autoridad.
y ordenó al pueblo a ayunar. Hasta a los animales dijo, los animales también los van a tener sin comer y sin beber, los animales también. Tanto mis súbditos como los animales no van a tomar agua, no van a comer y nos vamos a vestir de cilicio. El rey también se despojó de sus vestidos finos y se fue a raspar con ropa incómoda. Se humilló también, un rey. En el versículo 8 dice que se cubrieron de cilicio y clamaron, les da la orden de que se cubrieran de cilicio y de que clamaran a Dios fuertemente y se convirtieran cada uno de su mal camino y de la rapiña que había en sus manos. El rey les ordenó y les dijo, se van a convertir, no solo se van a arrepentir, no solo se van a vestir de cilicio, no solo se van a humillar, sino que se van a convertir. El rey les dio esa orden, se van a convertir. Y yo estoy segura que el pueblo, por tanto temor y también por el mandato del rey, lo hizo. El pueblo lo hizo y obedeció y dijo, sí, nosotros también lo vamos a hacer. En el versículo 9, se ve que el rey encuentra una esperanza. Aunque nadie se la dio, el rey encuentra una esperanza y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey tiene una esperanza y dice, nosotros como pueblo hemos fallado y hemos hecho cosas desagradables, hemos hecho cosas pervertidas, pero ¿quién sabe si Dios tiene misericordia de nosotros, si ve lo que estamos haciendo? Nuestro espíritu así reacciona muchas veces. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestro espíritu a veces así reacciona, como reaccionó el pueblo ninivita. Pero también a veces reaccionamos como reaccionó Jonás. Hay 3 características que tienen en común Jonás y el pueblo de Nínive. La primera es que los dos escucharon la voz de Dios. Jonás escuchó el castigo que merecía Nínive. Y él conocía, lo peor del caso es que él conocía a Dios y él sabía que si él hacía algo incorrecto a él también le iba mal. Él lo conocía, él escuchó la voz de Dios. El pueblo de Nínive escuchó la voz de Dios también. Los dos escucharon. La segunda característica es que cada uno tomó una decisión al escuchar esa voz de Dios. Jonás tomó una decisión y el pueblo de Nínive tomó una decisión. Y la tercera característica es que ambos hicieron algo al respecto. Jonás huyó y desobedeció, dijo, yo no voy a obedecer. Me voy a enojar y quiero venganza para ese pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo de Nínive se humilló, se arrepintió y se volvió de sus malos caminos. Son 3 características que ellos tuvieron en común, pero 3 características que hicieron lo contrario. El pueblo decidió obedecer al escuchar la voz de Dios y tomó la decisión de obedecer, lo hizo. Y Jonás hizo lo contrario. Jonás escuchó también el castigo y todavía él vivió otras cosas y siguió tomando decisiones incorrectas, siguió desobedeciendo lo que era la palabra de Dios. Nuestra alma, nuestra carne y nuestro espíritu siempre va a estar en lucha continua. Aquí lo ponemos con personas diferentes. Jonás es una persona y el pueblo ninivita es otra cosa, pero nosotros tenemos ambas. Nosotras tenemos nuestra carne y tenemos nuestro espíritu. Y como les mencionaba, nuestra alma está como el hermano del medio. Si le conviene acá, se va para acá, y si le conviene acá, se va para acá. Y así estamos nosotros. Escuchamos la voz de Dios y sí, tomamos decisiones respecto a eso que Dios nos ha hablado, pero a veces las decisiones no son las correctas, porque nos molestamos, porque queremos solo para nosotros nos volvemos en el centro, nosotros nos volvemos el centro. Jonás conocía a Dios y sabía, él dice, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios piadoso, yo por eso mejor no hice lo que tú me decías. Yo quería hacer tiempo tal vez para que el pueblo siguiera pecando y Dios dijera, mejor aquí los mato, los destruyo al pueblo.
Jonás tenía un corazón lleno de odio. A pesar de que tenía un Dios de misericordia, un Dios de amor, Jonás no entendía eso. Jonás lo quería todo para él. Y así está nuestra carne, así está nuestra alma. Queremos todo para nosotros, satisfacer lo que nosotros necesitamos. Todo lo queremos para nosotros. Pero cuando se trata de humillarnos y de obedecer la voz de Dios, ahí sí decimos, no, ya no me gustó. Ya no quiero. Y no hacemos lo que el pueblo de Nínive hizo. Un pueblo lleno de maldad, arrepintiéndose, un pueblo lleno de orgullo por lo que ellos hacían, arrepintiéndose, vistiéndose de cilicio, ayunando, clamando. Dice que ellos clamaban fuertemente. Un pueblo lleno de maldad y de poder, porque en ese tiempo los asirios eran un pueblo muy poderoso. Se humillaron completamente. Y nosotros no somos capaces a veces de humillarnos, de escuchar la voz de Dios. No tenemos esa capacidad porque estamos más concentrados en nosotros, en lo que queremos para nosotros, que para nuestro espíritu y nuestra comunión con Dios. Hay áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar. El pueblo ninivita necesitaba cambiar muchas cosas, nosotros tal vez menos, porque nosotros ya hemos caminado con Dios y Él ha ido cambiando y transformando nuestras vidas. Pero hay cosas aún que nosotros no queremos soltar, como Jonás. Jonás era un profeta al que Dios le había dado ese privilegio, al que Dios le había dado esa oportunidad. Y él todavía le faltaban muchas cosas por cambiar en su corazón. Su corazón todavía tenía muchos errores, todavía tenía muchas fallas. Y él era un siervo de Dios. Nosotros también somos hijos y siervos de Dios. Y todavía tenemos muchas cosas en las que hay que cambiar diariamente. Todos los días es un cambio en nuestras vidas. Es un cambio que Dios debe de hacer con nosotros. Todos los días hay decisiones que debemos de tomar. Y todos los días escuchamos la voz de Dios diciéndonos, por aquí vete y por aquí no te vayas. A veces sí escuchamos, a veces no. Y luego todavía cuando nos equivocamos justificamos nuestros errores y le echamos la culpa a Dios. Y en lugar de humillarnos y decirle, perdóname Señor, me equivoqué. Perdón Señor, no hice lo correcto. Necesito perdón. Todos los días nosotros necesitamos perdón, como ese pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive necesitaba perdón. Y lo reconoció, a pesar de que no era su Dios, lo reconoció. Ellos iban y se humillaban a su manera delante de sus dioses. Pero ellos reconocieron que todavía había un Dios más grande y se humillaron delante de ese Dios. No sé cuántos días duró esa humillación después de que Dios había perdonado. Pero estoy segura que ese rey y él y las personas que estuvieron con él nunca volvieron a ser iguales. Su maldad no volvió a ser la misma. Empezaron a cambiar. Oyeron con atención la voz de Dios. El pastor nos ha hablado también mucho de nuestras comunicaciones internas. Jonás tal vez hablaba dentro de sí y decía, ay, ojalá que el pueblo de Nínive sea destruido. Ojalá que mis enemigos se mueran. Dios me va a usar a mí. A lo mejor él estaba orgulloso y decía, Dios me va a usar a mí para que ese pueblo sea desaparecido de la tierra. Él tenía posiblemente comunicaciones internas incorrectas y lo demostró con sus actos, lo demostró con su oración a Dios. Y el pueblo de Nínive tenía comunicación interna incorrecta, pero cuando llegó la palabra de Dios, dijeron, ya no, ya no. Ya no vamos a ser los mismos. Ya vamos a obedecer, nos vamos a humillar.
yo no conozco la situación de cada uno de ustedes, pero ustedes y Dios la conocen. Y sabemos cada uno de nosotros qué es aquello que necesitamos cambiar, aquellas comunicaciones internas que tenemos en nuestro corazón. Cada uno de nosotros lo conocemos y Dios lo sabe. Y en esas comunicaciones están reflejadas nuestras decisiones, nuestros actos, nuestras palabras. Está nuestra lucha de la carne y el espíritu. Mientras más alimentamos nuestro espíritu, más va a crecer. Y la carne se va a ir dejando poco a poco y nos vamos a olvidar de aquello que nos importaba. Todos tenemos algo que cambiar como los ninivitas. De la manera que quiera, si quiere postrarse, si quiere así sentado, estar de pie. Vamos a acordarnos de todo aquello que nosotros necesitamos un cambio. Y así como el pueblo de Nínive, vamos a pedir perdón y decirle: Señor, te necesitamos. Hemos pecado y queremos convertirnos de nuestros malos caminos. Necesitamos de ti, Señor.